Listo. Ahora sí. Vamos a empezar entonces. ¿Listo? ¿Cómo siente? Bien, entonces habíamos quedado que la biodiversidad es fundamental para la vida, para la supervivencia de las especies, ¿correcto? Pero fundamentalmente para el ecosistema. Entonces, un ecosistema que tiene una buena biodiversidad va a persistir por mucho tiempo. Pero, ¿qué es biodiversidad? Hablamos algo de biodiversidad, ¿no es cierto? Habíamos visto que es importante la parte no solamente de formas de vida, sino de nichos ecológicos, es decir, de funciones que desarrollan cada una de las especies, pero también la biodiversidad genética, ¿no? La diversidad genética. Bien, hemos visto los componentes que la biodiversidad tiene mucha riqueza cuando tiene muchas especies. Entonces acá esto debería ser número de especies, ¿sí? Mientras que la abundancia o distribución está en función de qué? De número de individuos en cada especie y su distribución geográfica. Mientras mayor sea su distribución geográfica, mejor. Entonces habrá mucha abundancia. Esos dos componentes de la biodiversidad son importantes. Pero se puede perder la biodiversidad cuando hay poca redundancia. Es decir, la redundancia es buena, pero si disminuye, es otro problema. ¿Qué significa redundancia? Más de una especie en el mismo nicho. Entonces lo habíamos explicado. Este es un nicho, y acá hay varias especies que están cumpliendo, digamos, este es un nicho. O sea, una función, y que la cumplen varias especies. Entonces, eso es redundancia. ¿Listo? Cuando se va perdiendo, de repente desaparece esta especie. Cuando se va perdiendo esta otra especie, y si pierde esta otra especie, estamos perdiendo la redundancia. Y al perder la redundancia, está en peligro la biodiversidad. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Y lo otro es la especie clara. Esta sería una especie clara que queda sola y que es la única que cumple este nicho, que cumple esa función. Y por lo tanto está en peligro también todo lo que es biodiversidad de esa zona del ecosistema falla, porque si desaparece esta especie, va a desaparecer el ecosistema. En otras palabras, nosotros debemos mantener la redundancia de todas las especies. O sea, que pasa por favor. Debe haber en cada nicho muchas especies. Si tenemos pocas especies, ya es un peligro para la biodiversidad. Pero hay otros aspectos que pueden hacer perder la biodiversidad. Las actividades del hombre, como por ejemplo la agricultura. La agricultura que fundamentalmente es monocultivo. Si solamente se cultiva una cosa en un área grande, se pierde la biodiversidad, porque todas las demás especies van a desaparecer. Solamente quedaría uno. Y eso es lo que hace la agroindustria. La agroindustria se ocupa pues, de producir un solo producto de gran cantidad y va a desaparecer las otras. Y la colonización, urbanización, es que ponemos pues, cemento en las zonas de un ambiente que se llama natural, ¿no? Y cada vez los ambientes naturales son ocupados por el crecimiento de las viviendas, de las fábricas, etc. Esto ya lo hemos visto, las zonas de biomas. En el Perú también hay biomas. Acá le dice ecorregiones, pero en realidad son biomas que tenemos en el Perú. Vean la diversidad, eso le da riqueza al país. Por ejemplo, tenemos los bosques húmedos, bosques secos, bosques montañosos, ¿no? Etc. Y también páramos, puna y yungas. Entonces son diferentes pisos altitudinales que van a dar biomas diferentes. Entonces en el Perú tenemos pues áreas
no solamente costa, cielo y selva, como se estudiaron antiguamente, sino que en la costa puede haber diferentes, dependiendo de la distribución, si es en el norte o en el sur, o si avanzamos a nivel del mar habrá uno, después a nivel de 500 metros habrá otro bioma, y en sierra, con mayor razón, porque hay zonas del altiplano, por ejemplo, en toda esta zona, pero en otras zonas hay valles interandinos, etcétera, que permiten el desarrollo de diferentes especies. Y en la selva, ni qué se diga, donde tenemos mayor diversidad es en todo lo que es, sobre todo selva baja, ¿no? Todas estas zonas de mucha biodiversidad. Entonces, por eso el país es un país rico realmente, ¿no? Chile, por ejemplo, ¿qué tiene? Tiene todo un desierto en el norte y en el sur sí tiene zonas boscosas y ahí sí hay más biodiversidad, pero en la zona norte es puro desierto. Este es el ciclo de la energía. Es sumamente importante para los ecosistemas en la energía. Y el ciclo de la energía, todo depende del sol. Por eso es que las civilizaciones antiguas adoraban a Dios, ¿no? A las culturas antiguas, porque es pues un elemento importante en el desarrollo de la vida. Si no tuviéramos sol no podría haber vida. Y entonces, miren, pero no solamente que es el sol, sino que el sol se diversifica, se amplifica en otros tipos de energía. Por ejemplo, cuando calienta el agua, ya sea de los mares, de los lagos, de los ríos, se produce evaporación. Y esa evaporación se convierte en nubes, y las nubes van a viajar hacia la parte más alta, donde se enfrían y precipitan como nieve, como lluvia. Y podemos hacer represas y tener energía hidroeléctrica, ¿no? Pero no solo eso, sino que también al calentar los diferentes, digamos, la atmósfera en sí calienta el aire, y al calentarse el aire se produce movilización de este, ¿no? Y al movilizarse se producen los vientos. Entonces los vientos nos van a dar también otra forma de energía, que es las centrales eólicas, ¿no? La energía eólica. Pero es productor también de la fotosíntesis. Y al haber la fotosíntesis van a crecer plantas. Estas plantas pueden convertirse en leña, pueden convertirse en carbón vegetal, pero si se entierran, se profundizan a través de miles de años, vamos a tener lo que es los combustibles fósiles, que es el carbón mineral y el petróleo, el gas, etc. Entonces, que también nos va a dar energía, ¿no? Que funcionan estas fábricas de carbón, o petróleo o electricidad que tienen plantas. Entonces, vean, es sumamente importante el sol para este tipo de sol. Y este es otro tipo de energía que son las células fotoeléctricas, que capta la luz solar y la transforma en energía eléctrica. Entonces eso también puede servir para acá. Entonces, como ven, todo esto que necesitamos, la luz, la movilidad, las fábricas, etcétera, dependen de diversos tipos de energía que nos da el sol. Por eso es importantísimo la presencia del sol. En los alimentos también tienen un ciclo. Por eso es que no se agotan en realidad, porque es un ciclo permanente que realizan, por ejemplo, los vegetales y los animales principalmente. Entonces tenemos dos elementos, son los productores, los consumidores. Pero no podría esta planta alimentarse de los animales si no existieran estos que son los descomponentes. Entonces tenemos productores, tenemos consumidores y descomponentes. Son los tres elementos importantes para que se mantenga este ciclo de alimento. Entonces, estas plantas hacen la fotosíntesis, que significa utilizar el CO2, el agua y el nitrógeno. Y en base a estos tres elementos, agua, CO2 y nitrógeno, van a producir alimentos y además produce oxígeno.
Y entonces estos consumidores utilizan este oxígeno para la respiración y van a eliminar CO2. Y además los alimentos sirven para producir proteínas, carbohidratos, etc. Grasas. Pero estos van a eliminar desechos que son heces y orina, o animales que se mueren y se descomponen en el suelo. Entonces caen, pero estas heces y orina no pueden ser utilizadas por las plantas, si es que no son descompuestos estos alimentos por hongos y bacterias para producir nitrógeno. Entonces, esto es lo que mantiene el ciclo de vida y es importante. No puede haber una zona donde solo hay plantas, porque se rompe el ciclo. Tiene que haber también animales, ¿no? Entonces, esos tres elementos, productores, consumidores y descomponedores, trabajan simbióticamente para que se mantenga el ciclo de los alimentos, que es otra cosa importantísima para nosotros, ¿no? Si no hay alimento, ya no hay vida. Pero todo con la energía solar, ¿no? Si no hay energía solar, no habría esto. Entonces existe una cadena alimentaria. Como decía, los descomponedores que están acá, ¿no es cierto? Luego vienen los productores, que son las plantas, que se alimentan del nitrógeno que producen los descomponedores, y estos herbívoros se alimentan de estas plantas, estos carnívoros se alimentan de los herbívoros, y finalmente hay los predadores, ¿no? Y estos son carroñeros, ¿eh? Y el hombre es el predador general, ¿no? Que se alimenta de todo. Entonces, esta es la cadena alimenticia, siempre debe haber esa cadena para que se produzca también, se mantenga el ciclo del alimento. Bien, entonces ya hemos estudiado los elementos más importantes del ambiente, pero es necesario que se conserve en la naturaleza. Y entonces los países a nivel internacional han creado estrategias mundiales para lograr esta conservación. ¿Qué es una estrategia? ¿Qué es una estrategia? ¿Entiendes? ¿Ah? Las medidas, formas de actuar, ¿no es cierto? Los expertos en las estrategias, ¿quiénes son? ¿Quiénes serán profesionalmente hablando? ¿Los biólogos? No sé. No tanto. Comandantes de guerra. Los militares son expertos en estrategias. El mejor militar es él. Y los que juegan ajedrez también son buenos estrategas. ¿Por qué? Porque uno planifica cómo lograr algo, ¿no? Eso es la estrategia. Entonces la estrategia son formas de lograr objetivos de la mejor manera. Y entonces una de las estrategias que sirve para conservar la naturaleza es crear áreas protegidas, ¿no? O sea, no crear el área, sino denominarla ya, más que crear, ¿no? Denominarla, identificar, en otras palabras, una área protegida. ¿Y quiénes son estas áreas protegidas? La Reserva Nacional, Parque Nacional, Monumento Naturales, Santuarios de vida silvestre, paisajes. ¿Se acuerdan que hemos hablado de paisajes? ¿Cuál es la importancia del paisaje? Es que son zonas o áreas que deben ser protegidas. O terrestres o marinos, etc. ¿Qué características deben tener estas áreas para que funcionen como áreas protegidas? Porque yo puedo decir, ya, voy a hacer que esta área sea protegida. Muy bien, pongo la primera piedra, todo funciona, un mes, 2 meses, 1 año y después desaparece, ya se perdió. Entonces, tienen que tener algunas características, ¿no es cierto? Estas características, por ejemplo, ser representativas de los principales biomas, por ejemplo, ser un bosque húmedo, un bosque seco o templado, tiene que ser una tundra, un desierto, etcétera, lo que sea, pero uno de estos biomas que no se puede. Contener especies escasas o únicas. Entonces, esto le da importancia. Que tengamos especies que están por extinguirse, entonces eso tiene que ser muy protegido. Por ejemplo,
en esta parte alta de acá de Arequipa, en lo que es Salinas, Sagrada Blanca, hay aves migratorias que también hay que protegerlas, pero por toda esa zona existe una planta que es no sé su nombre científico, es la yareta. La yareta es una planta que crece en forma de un hongo, pero es verde, ¿no? Así, muy grande, y que tiene muchas resinas. Y entonces, como tiene resinas, las utilizaban para las panaderías. Entonces, continuamente iban a sacar todas estas yaretas, que son así, como este pote más o menos, y las traían para las panaderías, para los hornos. Y eso quemaba. Y entonces están a punto de extinguir esta especie, que es tan hermosa en esa zona. Entonces hay que protegerla, ¿no? Entonces, esas especies únicas hay que estén vinculadas a sistemas biológicos, culturales y económicos. Esto es importante porque ya les he dicho que llamamos tener un área protegida que probablemente está alejada de toda la civilización, no da ningún incremento económico, no mueve la economía, entonces poco a poco desaparece. Pero si es un centro que va a producir economía, que está cerca del hombre y que tiene muchos sistemas biológicos vinculados sí, para estas actividades del hombre económicas, sí se va a proteger. Contener estructuras de interés histórico o arqueológico. Por ejemplo, Machu Picchu es una zona de interés arqueológica. Entonces, por ejemplo, el camino de los incas que lleva a este sitio puede ser un área protegida porque hay muchas especies y además está en contacto con este centro que es arqueológico. Ser indispensable para el hombre el medio, claro, desde eso. Y favorecer la restauración de zonas degradadas. Por ejemplo, una zona se está degradando y hay otra zona que está bien. Entonces la declaramos esta zona que se llama todo, una zona protegida. Hay zona que está bien y todo, pero hay la zona que está degradándose, entonces la recuperamos. Bien, estas son las características entonces de la conservación. Y entonces otra estrategia para la conservación de la biodiversidad es que se llama la creación de los ministerios del ambiente. En muchos países no había ministerios del ambiente y solamente había, digamos, ahí era ayuntamiento, ¿no? Sí, pero ya había pasado por eso. Pero es por el volcán este que está funcionando. Todos los temblores son de acá, ¿qué se llama? El Cañón de Colca, de Palamacón, de todo eso. Bueno, entonces, no todos los países tenían ministerio, eran comisiones, ¿no? Entonces vieron a nivel internacional que una manera de mejorar esta conservación de ciertas áreas es que se encargue un ministerio que tenga poder, porque una comisión no le hacen caso, ¿no? Entonces, el Ministerio del Ambiente se creó en el Perú y de ahí empezaron, ya tiene leyes, tiene una ley marco del sistema de gestión ambiental, tiene reglamentos y tiene comisiones a nivel regional y a nivel municipal. Entonces hay toda una organización jurídico-administrativa que permite que trabaje esto y que tenga importancia su trabajo, ¿no? Entonces, otra estrategia es esa. Una, declarar áreas, pero otra es que se llama declarar o tener un ministerio del ambiente en casi todos los países. Creo que todos lo tienen ahora. Y este ministerio del ambiente tiene ejes de política. O sea, su política tiene ciertos ejes que guían el desarrollo de este ministerio. Primero, conservación y aprovechamiento de los recursos. O sea, no solamente hay que conservarlos, sino que hay que aprovechar. Por ejemplo, el mano. El mano puede producir una serie de alimentos, nutrientes, o si no, puede ser un centro turístico que da economía. Entonces, eso hay que aprovecharlo. O sea, el recurso no es para tenerlo ahí solo conservarlo, sino utilizarlo y que sirva para mejorar la economía de la zona. Entonces, esa es una cosa importante. En segundo lugar,
la gestión integral de la calidad del ambiente. El ambiente no se puede mejorar solamente con mejorar el suelo o solamente el agua. Tenemos que mejorar la atmósfera, la litosfera, la hidrosfera, ¿no? Todo, y también la biosfera, que son los animales. Entonces, ese trabajo conjunto para todos los componentes del ambiente es necesario. Por eso es una gestión integral. Gobernanza ambiental quiere decir que exista una autoridad del ambiente. Y esta autoridad del ambiente justamente es el Ministerio del Ambiente. Porque si no hay autoridad, ¿quién hace respetar estas leyes? Por gusto sería. Es necesario que exista una gobernanza, que alguien dirija, que alguien decida qué se hace, cómo se hace. Esa es la gobernanza. Y finalmente, compromisos y oportunidades ambientales internacionales, ¿no? Entonces, tiene marcado de existencia. ¿Qué significan estos compromisos y oportunidades ambientales internacionales? A nivel internacional hay fondos que se destinan a estas áreas, fondos con mucho dinero para conservar áreas biodiversas. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los países? Por ejemplo, el Perú es encontrar un área, presentar un proyecto de conservación a nivel internacional, ganar ese proyecto que tenga un financiamiento, se gana un financiamiento, y ese dinero se viene al país y no solo sirve para, digamos, hacer la conservación de esa área, sino que mueve la economía, ¿no? Sirve para contratar gente, traer diarios, cosas, máquinas, etc. Y entonces moviliza la economía de una zona estos fondos internacionales. Entonces hay que aprovechar eso, ¿no? Pero también hay que comprometerse. O sea, uno no puede decir, ya necesito área para para la Guada Blanca o esta laguna de Salinas, y traigo el dinero y lo dedico a hacer campañas políticas, a regalar gorritos y tonteras, ¿no? Y entonces eso conocen a nivel internacional, el país pierde credibilidad y ya no le van a dar. Mientras que si lo hace bien, le van a poder dar, ¿no?, para otros proyectos más. Luego tenemos qué reservas hay en el Perú. En el Perú hay muchas reservas, por ejemplo, la Reserva Nacional de la Chay, que está en el centro del país, cerca de Lima, y es como las lomas de Molino. ¿Conocen las lomas de Molino? Conocen, han ido a Molino, supongo. Y en la quebrada de Guerreros, entonces ustedes rápidamente bajan, ¿no es cierto?, hacia el mar. En toda esa zona, en invierno hay humedad que sale del mar, y esa humedad hace que toda esa zona que parece tierra, que es desierto, se llene de plantas y animales, ¿no? Entonces ha habido épocas en que las lomas estaban completamente desarrolladas, ¿no? Yo lo he visto, estuve trabajando en un tiempo, y los sábados que me venía era una cosa hermosa, porque venía a mediodía y eran plantas de soporte, ¿no?, de todo tipo, y también una fauna de ratones, pájaros, otros roedores, etc. Entonces, rápidamente se desarrollan. Y lleno de flores también, porque da muchas plantas con flores. Una cosa muy bonita. Eso hay que preservarlo, ¿no? En esto sí se hace. Tenemos después el Santuario Nacional de Manglares de Tumbes. ¿Sabes qué es un manglar? Creo que era donde crece, había humedad, eso era como una especie de lago, pero crecían plantitas, una especie de árboles, por eso me da que se da. Sí. Pero la característica de un manglar son árboles que crecen entre el agua dulce y el agua salada. Entonces, cuando la marea sube, inunda todo este sitio con agua salada. Y después, cuando la marea baja, viene el agua dulce y la cubre. Y entonces ahí se desarrollan estos árboles que sirven para anidar pájaros, aves,
pero en sus raíces se desarrollan también una serie de animales, microorganismos, etcétera, pero los más evidentes son cangrejos y también las conchas negras, ¿no? Que se utilizan para el y ahí se desarrollan. Entonces, en Tumbes y parte de Ecuador hay estos manglares que son muy famosos. Entonces, cuando ustedes vayan al norte, siempre traten de conocer lo que es un manglar, ¿no? Hay unas lanchitas que llegan, uno ve los animalitos. Y esos son manglares. La Reserva Nacional de Paracas, si no conocen, por lo menos deben de haberlo visto en videos, ¿no es cierto? Bien, entonces ustedes como tarea van a realizar un video sobre la Reserva Nacional de Paracas, ¿ya? Entonces lo ven y hacen un análisis crítico desde el punto de vista ecológico, desde los conceptos que hemos llevado. ¿Ya? Lo que quiero es media carilla de A4, escrita a máquina. ¿Ya? Media carilla es suficiente. Ustedes que son presenciales me traen la hojita, ¿ya? Y les voy a poner en el aula virtual para que me entreguen los que son virtuales. O sea, ¿me entienden? ¿No es cierto? Ven el video y hacen un análisis crítico de lo que les han mostrado. El video es los dos videos de acuerdo. No, cada uno busca, hay 10.000 videos sobre Paracas. El que guste, todos les van a mostrar lo mismo. ¿Para cuándo, doctor? Para la próxima semana. ¿Para el próximo jueves o viernes? Sí, jueves. ¿Se puede traer en Word? ¿Ah? ¿Se puede traer en impresión o Bueno. Pues media carilla. Si me traen más, no lo va a leer porque son tantos alumnos. ¿Ya? Entonces, esa van a traer. Después hay reserva biosfera de Huascará que se está destruyendo por el deshielo, nos está deshielando todo esto. Y otros más. Por ejemplo, tenemos la Reserva Nacional de Salinas, Aguada Blanca y Valle del Toro. Esa es otra reserva también, que hay que preservarla. Como les dije, en una oportunidad hemos hecho, en los primeros años que hicimos este curso, eran pocos alumnos, y entonces organizamos una visita a esta Reserva Nacional de, son lagunas de Salinas, y Aguada Blanca, que siempre pues hay dificultades, hay que pedir permiso a la universidad, permiso hay una entidad que se encarga de esto, no es así nomás. O sea, uno no puede ir y dice, yo voy a conocer, hay que pedir permiso al Ministerio del Ambiente. Tienen que darnos una autorización para poder entrar a estos sitios. Y ahora pues con todos los accidentes que hay en esta carretera que va a Juliaca, porque por ahí se va, hay que tener seguros de vida, una serie de cosas, ¿no? Ya es de hecho complicado para poder seguir, lo cual era antes muy sencillo. Contratamos dos hombres nos fuimos en un día, se acabó, no pedimos permiso a nadie, pero también es un riesgo, ¿no? Sí. Sobre todo que, aunque ahora ya todos ustedes son adultos, pero de todas maneras. Bien, y la Reserva Nacional del Titicaca, por ejemplo, es otra reserva interesante. ¿Qué ha pasado ahí, por ejemplo? ¿Conocen ustedes el lago Titicaca? ¿Quién conoce el lago? Todos. Sí. ¿Cuál es el problema del lago Titicaca? Ay, creo que... hay una tipo de lenteja que está tapando la superficie? Muy bien, esa lentejita es una alga y que se alimenta de restos orgánicos. Entonces, como todos los desagües de Puno vienen al lago, han proliferado estas algas. Y al proliferar esas algas, ¿qué pasa cuando prolifera una sola especie? Las otras desaparecen. Ese es el problema del agua Titicaca. También acá es un ejemplo típico de lo que sucede el monocultivo o la única especie, ¿no? Entonces se desarrolla tanto, no encuentra depredadores y comienza a invadir todo y ya no aparecen otras especies, las otras mueren. Entonces este es otro problema también, que felizmente parece que hay un proyecto grande con apoyo internacional para hacer la planta de tratamiento de las aguas hervidas y que no vayan pues al lago Titicaca, ¿no?
porque si no va a perder lo de Titi, ¿no? Bien. También existen parques, ¿no? Parques en el Perú, Parque Cutero, que es fundamentalmente en el norte, tiene muchos algarrobos, que son bosques secos, ¿no? Pino María, que es un bosque húmedo, el Mamo, que es una reserva de bosque húmedo, con mucha variedad, biodiversidad, y Huascarán, que ya hemos visto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya son muchas cosas que hay que conservarlas. Entonces en el Perú pues hay muchas áreas de conservación. Y finalmente tenemos monumentos naturales. El río Éufrates, el río Tigris, que son Medio Oriente, en Mesopotamia, antiguamente, son monumentos muy hermosos. El desierto del Sahara es una cosa interesantísima, enorme. Este desierto produce pues lo que se llama la calima. ¿Saben lo que es la calima? En el sur en Europa, en gran parte de Europa, de pronto aparece como nubes de arena. Y es que los vientos levantan la arena del Sahara, lo levantan y lo ponen en la atmósfera. Y después, en estos días ha habido en toda España, llueve y lo que cae no es agua, es barro. ¿Por qué? Porque se mezcla el agua con este polvo de arena y cae barro, ¿no? Y cae sobre los vehículos, sobre las casas, es un barro que cae. Ahora, esos vientos pueden llevar también la arena del Sahara hasta Brasil, ¿no? Y se han encontrado algunas semillas que vienen del África hasta Brasil. O sea que uno piensa pues que la naturaleza es enorme, el planeta es muy grande, pero a veces se comporta como una cosa muy pequeña, ¿no? Todos somos vecinos, por eso. El ambiente nos une. Después hay cumbres de Oaxaca, de Portugal. Las cataratas es una cosa impresionante también, de mucha biodiversidad. ¿Por qué? Porque la catarata produce mucha humedad, ¿no? Hace que haya mucha agua en suspensión y entonces crecen una serie de plantas y animales también, ¿no? Victoria, Catarata Victoria, está en África. Iguazú en la India, Iguazú. Es entre tres países, está entre la frontera de Brasil, Paraguay y Argentina. Es una cosa muy bonita, yo he estado ahí, es una cosa maravillosa. O sea, desde el punto de vista visual, pero también desde el punto de vista de sentir la naturaleza pura, ¿no? Te emociona realmente. Te emociona porque hay cosas que estimulan los sentidos. Por ejemplo, los colores, porque hay mucha vegetación, flores, etc. De hecho, cuando ya uno empieza a entrar a la garganta del diablo, que le llaman, que es donde se desprende el agua, todavía no ve eso, pero siente el olor de las plantas, el color de las plantas, y después ya siente el sonido de cómo cae el agua. Son enorme cantidad de agua que cae desde una altura impresionante y eso produce sonido. Pero cuando uno llega y ve eso, es realmente emocionante. Cómo es que se desprende, es todo así como una media luna y el agua viene como río abierto y cae de frente y crea pues un sonido y un desprendimiento de aire con agua. Es una cosa muy maravillosa, realmente. Muy bonita esta zona. Recomiendo, en verano se van. Solo hay, creo que en Yura. ¿Ah? Creo que en Yura. Acá también hay cataratas, sí. ¿No? Claro que son pequeñitas, ¿no? Pero Sí. aprendan a viajar, ¿saben qué? Yo les recomiendo. Todo su dinero que puedan ahorrar, que puedan trabajar de repente en verano un mes y juntarse, eso váyanse
entre dos personas para cuidarse mejor, tres, para que no haya cosas malas. Entonces, van con hoteles, hay hoteles de todo tipo. Pueden ir hoteles 5 estrellas, pero también hay hoteles de $10. Entonces, la cuestión es conocer. El estudiante de medicina tiene que conocer lugares, culturas, formas de vida de otras personas, tiene que conocer, porque los libros mudan todo. Uno puede ser un chancón, dale al libro, no tiene licencia, tiene que vivirlo. Hay, por ejemplo, tuve la oportunidad de ir también aquí cerca, en Puno, ustedes deben conocer, hay unas islas de Amantaní o de Taquile. Las dos hacen turismo ecológico. Entonces ustedes van y lo recibe, no hay hoteles, lo recibe una familia. Y esa familia les da una habitación, les proporciona alimento, todo es natural ahí. Y ustedes tienen que ir a comer la comida que hay ahí, o sea, lo que ellos comen. A las reuniones que ellos tienen, los invitan, todo es una cosa muy bonita. Hay norteamericanos, europeos que se quedan meses ahí estudiando las costumbres, todo eso. Es una cosa maravillosa, no es muy costoso. Tienen que aprovechar que ahora son jóvenes y que ya se acaba la pandemia, hay que aprovechar porque ahorita viene la guerra y ya se acaba. Y el Gran Cañón que está en Estados Unidos, ¿no? En Arizona. Entonces, esto también es una cosa hermosa. Pero hay videos, también pueden ver. Esa es otra posibilidad, ¿no? Hay videos de todo. Ustedes entren a cualquiera, ya, van a ver qué cosa es el Monte Blanco, ya entran en el Monte Blanco. Y es casi como que estuvieran, por lo menos eso, ya eso no cuesta. Y dedican, por ejemplo, el sábado en la tarde o el domingo en la tarde, cada uno descansa y se ponen a ver un video que dura 20, 30 minutos, ya conoce la zona. Tienen que hacer eso, es importantísimo en su formación. Bien, entonces con esto creo que terminamos. Sí. ¿Preguntas? ¿Aportes? Sí. Creo que es uno de los factores que me dice el viajar. ¿Por qué lo recomiendan todos los doctores? Porque no hay la mejor manera de aprender. No hay la mejor manera de aprender cosas que viajar. Pues no es como, ¿qué estamos pensando? De todo. Todo aprendes. ¿Qué te cambia el mundo? O sea, desde tu forma de ver las cosas. Cuando tú estás viendo solamente